Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Historia, el Porfiriato, la llegada de nuevos inventos, aprendizaje esperado, reconocer el papel de la inversión extranjera y el desarrollo económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato. Énfasis, el Porfiriato, estabilidad, desarrollo económico e inversión extranjera. Hoy vamos a reconocer la importancia de la inversión extranjera y el desarrollo económico para que en México hubiera avances científicos y tecnológicos en la época del Porfiriato. Hoy vamos a aprender muchas características importantes de este periodo de la historia de México, que transcurre durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el Porfiriato. Mencionaremos aspectos culturales e innovaciones tecnológicas y en la educación, del transporte y las telecomunicaciones se mencionó algo al respecto. Recuerda sobre el ferrocarril y el telégrafo fueron muy importantes porque conectaron al país en un tiempo mucho más corto. En 1884, México tenía 5.731 kilómetros de vías. Para 1898 había aumentado a 12.173 kilómetros y para 1910 existían 19.800 kilómetros de vías. Las vías se extendieron por gran parte del país y hasta la frontera norte. Crecieron las líneas del telégrafo y se establecieron las primeras líneas de teléfono. Además, se introdujeron los tranvías eléctricos. En las primeras rutas estuvieron Ciudad de México, Tacubaya y en el norte, Torreón, Lerdo. Para el régimen de Porfirio Díaz, entregar concesiones de vías férreas, minas, fábricas y otras industrias a extranjeros, ya que los inversionistas vieran con buenos ojos a México y quisieran invertir más en el gobierno de Díaz. De esta forma, ninguno de esos países amenazaba con invadir a México porque afectaría las inversiones de los demás. Durante el Porfiriato se construyeron mercados modernos como el Mercado Hidalgo en Guanajuato y el González Ortega en Zacatecas. También se destacaron grandes obras urbanas. Se construye el Gran Canal del Desagüe, que sacaba el agua del drenaje y lluvia de la Ciudad de México hacia el Valle del Mezquital, y esto redujo las inundaciones. Se amplió la ciudad de Veracruz ganándole 400 metros al terreno del mar, con una nueva bahía artificial donde se edificó un puerto moderno. También Teotihuacán, en el actual Estado de México, fue excavado y ahora podía disfrutarse. También hubo nuevas formas de entretenerse y en ellas están el cine y el fonógrafo. Para 1855 hubo una gran expansión del uso de las bicicletas. El primer automóvil llega en 1895 y los globos y los aeroplanos para 1910. El teatro y la música tuvieron un gran impulso. Otro aspecto importante es el educativo. Durante este periodo se consolida la educación moderna. Se llevaron a cabo congresos higiénico-pedagógicos donde se establecieron los métodos educativos, los contenidos de los programas de estudio, los manuales escolares que debían utilizarse, algo así como un libro de texto que tenemos hoy en día. Se comienza también a hacer la división de grados. No existía la secundaria, solo existía la primaria y había muy pocos preescolares, más bien eran jardines para niños. Para 1890 se apertura la primera escuela normal para profesoras. Desde entonces y hasta la fecha, las maestras han ocupado un papel fundamental en la educación de México. Asignatura Español. Entre todos revisamos nuestro trabajo. Aprendizaje esperado. Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. Énfasis. Presentación de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Reflexión sobre la organización de la información y el proceso de elaboración de cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Aprenderemos a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Ya lo sabemos hacer, pero hoy consolidaremos el aprendizaje. En pantalla estás observando algunos criterios con los cual puedes evaluar tus mapas conceptuales. Un mapa conceptual presenta conceptos relacionados de un tema central, lo determina una pregunta detonadora, jerarquiza la información y la agrupa en conceptos, se utilizan conectores y flechas y se utilizan frases de enlace, y en un cuadro sinóptico se sintetiza la información, se organiza la información de forma jerarquizada y se plasma lo más importante. La información se distribuye en ideas principales, secundarias y detalles con ejemplos. Se ponen corchetes o llaves en cada uno de los apartados.
Observamos ahora criterios generales para evaluar recursos gráficos visuales de organización como los mapas conceptuales y el cuadro sinóptico. En pantalla estás observando mapas conceptuales, cuadros sinópticos de mis alumnos de quinto grado. Asignatura Matemáticas, Atletismo, Aprendizaje esperado, aplicar un factor constante de proporcionalidad entero y pequeño para obtener valores faltantes en una relación de proporcionalidad con magnitudes de la misma naturaleza. Énfasis, identificar el factor constante de proporcionalidad al completar una tabla de ahorro. Hoy vamos a aprender sobre el factor constante de proporcionalidad. En pantalla estamos observando algunos datos de niños que practican atletismo. Queremos saber ¿cuánto es el triple de esas distancias que se observan? Tenemos que entonces hallar el factor constante de proporcionalidad. Para poder saber eso, hay que hacer una multiplicación como la siguiente. Y la tabla quedaría de esta manera. Como puedes observar, es muy sencillo calcular el factor constante de proporcionalidad en esta situación de atletismo. Asignatura Civismo. Nos empoderamos. Aprendizaje esperado comprende la importancia de establecer relaciones de poder igualitarias entre las culturas y los grupos sociales que habitan su entorno en el país o en otros países. Identificar acciones que contribuyen a establecer relaciones de poder igualitarias entre personas y grupos. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender a identificar acciones que contribuyen a establecer relaciones de poder igualitarias entre personas y grupos. En clases pasadas hablamos sobre las autoridades y el uso de poder. Aprendimos que las autoridades son necesarias en nuestra vida. La función de las autoridades es proteger la ley y el orden, pero también la historia nos ha demostrado que a veces pueden cometer faltas. Por ello es trabajo de todos observar esas situaciones y hacer que nuestras autoridades desempeñen su trabajo de manera adecuada, protegiendo las garantías y los derechos de cada uno. Es necesario que conozcamos que los derechos nos ayudan a defendernos. Los héroes y heroínas no solo son los personajes de ficción que aparecen en la televisión, en el cine o en otras muchas partes. Hay muchos que viven cerca de nosotros, en nuestra colonia, ciudad y que luchan sin descanso por la defensa de nuestros derechos. Tal es el caso de Nelson Mandela. Él nació en Sudáfrica, que se encuentra en el continente africano. Es de origen humilde y desde niño tuvo que dedicarse al cuidado de ganado. Sus padres eran analfabetos, no sabían leer y escribir. Nadie antes en su familia había ido a la escuela. Por ello su madre lo envió a estudiar cuando tenía 7 años. En el siglo XX, por 1948, llegó al poder de Sudáfrica un partido político que implantó un sistema llamado apartheid. El apartheid consistía en que la población cuya piel fuera negra era separada de la gente con piel de color blanco, una forma de discriminación muy evidente que restringía todos los derechos humanos de las personas. Por este caso, Nelson Mandela estuvo 27 años en prisión por defender los derechos de su pueblo, liberando el movimiento que iba en contra de este tipo de segregación racial generado por el apartheid. Cuando Nelson Mandela fue liberado, se convirtió en candidato a la presidencia de Sudáfrica y ganó. Fue el primer presidente de color de su país. Nelson Mandela defendió derechos como la justicia, la libertad, la igualdad de oportunidades. A mucha gente le ha pasado que se le discrimina por un color diferente de piel. Los derechos humanos que hoy en día gozamos son muy importantes y uno de los defensores de estos derechos humanos fue Nelson Mandela. La Organización de las Naciones Unidas ha decretado el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. El reto de hoy, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Este tema de la justicia social y los derechos humanos de tu entorno. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!